El día de hoy les voy a platicar de un tema que me parece bien interesante para la arqueología, para todos aquellos interesados en las ciudades perdidas, ¿no? Eh, tenemos conocimiento de tres ciudades, ¿no? Que aún, bueno, no hemos localizado, ¿no? A nivel geográfico, a nivel territorial. Por ejemplo, una de ellas es Sendales. Sendales se trata de un sitio arqueológico del periodo clásico tardío, que fue visitada por Alfred Towser en 1905. Esta ciudad, bueno, cuenta, según las descripciones de este explorador, con varios montículos arqueológicos monumentales. Es decir, era un centro bastante grande, era un sitio muy importante y, bueno, también cuenta con algunas estelas, con inscripciones jeroglíficas y la representación de algunos gobernantes. Este sitio, por ejemplo, también fue visitado por mayas lacandones, pues en las descripciones de Towser menciona que al pie de esta estela habían algunos incensarios lacandones, por lo que este sitio ya era conocido por estos grupos que seguramente llegaron a este lugar para las peregrinaciones religiosas que ellos solían hacer a estos lugares. Sin embargo, hasta el momento no hemos dado con Sendales, entonces todavía es un misterio su ubicación. El segundo sitio que les puedo mencionar, que también se encuentra perdido en la selva de Chiapas, es un poblado conocido como Nocjá. Nocjá también era conocido como el Próspero, era el nombre con el cual era conocido en el siglo XVII. Para conocer un poco acerca de Nocjá, bueno, afortunadamente tenemos las fuentes etnohistóricas. En este caso, López de Cogolludo es quien nos va a hablar de Nocjá, y de hecho hace la descripción de un recorrido desde Tabasco, donde desde Tenosique salen caminando, ¿no? Se va haciendo la descripción del paisaje de todo este territorio que ellos van caminando, eran religiosos, y finalmente van a llegar a este pueblo de Nocjá, donde se dice que se encuentra al lado de una laguna. Eh, Junto con el doctor Joel Palca de la Universidad Estatal de Arizona, pensamos que Nocjá se puede encontrar ya sea alrededor de Laguna Metzaboc o bien alrededor de Laguna Petjá, también conocida como Laguna Guineo, al lado de la colonia Cibal. Entonces, bueno, por ahí hay posibilidades de poder encontrar este otro sitio. Nosotros ya estamos haciendo los análisis predictivos por medio de ciertas herramientas, como son los sistemas de información geográfica, que les voy a platicar un poco más, y que nos permiten también, con un mayor grado de precisión, poder encontrar estos sitios perdidos en la selva y de esa manera, pues poder minimizar esfuerzos y minimizar recursos para localizar estos asentamientos que hasta la fecha, pues no hemos dado con ellos. Y bueno, el tercer sitio del cual les voy a hablar el día de hoy tiene que ver precisamente con Sac-Balam. Sac-Balam, la traducción que se hace de Sac-Balam es jaguar blanco, pero también fue conocido como el pueblo de Nuestra Señora de los Dolores. Y vamos a platicar un poquito por qué le dan ese nombre. Antes de platicar sobre Sac-Balam, tenemos que platicar sobre la etnicidad que está vinculada a este poblado. Es decir, quiénes eran la gente que habitaba este lugar. Pues bueno, primero habría que comentarles que eran grupos hablantes de maya choltí, ¿no? Vamos a ver que en la selva vamos a encontrar varios grupos, ¿no? De varias lenguas mayenses, ¿no? De hecho, en el caso del sitio de Nocjá que les platiqué anteriormente, este segundo sitio que está perdido en la selva, según las crónicas se dice que eran hablantes de maya yucateco.
hacia el siglo XVII, finales del siglo XVII. En el caso de Zagbalam, nos refiere a grupos mayas hablantes de choltí. Para ello, entonces, tenemos que buscar los antecedentes de este grupo y esto nos lleva, entonces, a años antes, cuando se empiezan a asentar estos grupos en el territorio de la selva lacandona, específicamente en el estado de Chiapas, y vamos a ver que una de las capitales que tenían estos grupos mayas estaba ubicada precisamente en Laguna Miramar. Entonces, bueno, Laguna Miramar cuenta con varios sitios arqueológicos, ¿no? Tanto alrededor de la laguna como en las islas, ¿no? Un lugar fascinante a nivel del paisaje, que afortunadamente ya ha sido investigado, ¿no? Por algunos investigadores. Y bueno, para el caso entonces de Laguna Miramar, se va a tener entonces el primer contacto entre estos indígenas y los españoles. En el año de 1530 es cuando se tiene este primer encuentro. Este primer encuentro, pues bueno, es un encuentro de conquista, evidentemente, donde llegan los españoles, llegan a Laguna Miramar y al parecer tienen un enfrentamiento, ¿no? Un primer enfrentamiento, porque estamos hablando de 3 expediciones españolas para conquistar Lacantum, que era así, con ese nombre era conocida esta capital de mayas choltís que habitaban en Laguna Miramar. Entonces, esta primera expedición se da en el año de 1530, donde tienen este primer encuentro, enfrentamiento, pero finalmente los indígenas huyen de la laguna y vuelven a regresar, ¿no? Hacia el año, la segunda expedición que mandan los españoles se va a dar en el año de 1559, precisamente ya por mandato del entonces obispo de Ciudad Real, ¿no? Hoy San Cristóbal de las Casas, pues bueno, se vuelven se mandan nuevamente a estos soldados españoles para tener este enfrentamiento, ¿no? Y nuevamente los indígenas salen huyendo, algunos también son asesinados, ¿no? Cabe mencionar. Y entonces tenemos entonces 2 contextos arqueológicos de batalla que están ahí registrados, bueno, al menos están las evidencias, ¿no? En esta laguna conocida como Laguna Miramar, ¿no? Que por cierto es la laguna más grande del estado de Chiapas. Posteriormente, la tercera expedición que hacen los españoles para atacar y conquistar Lacantum fue hacia el año de 1586. Entonces, ya en el año de 1586, el gobierno colonial vuelve a mandar estas tropas españolas y en ese entonces vuelven a tener este contacto, vuelven a tener este enfrentamiento, pero los indígenas entonces ahora huyen y van a formar un nuevo asentamiento, se dice ubicado aproximadamente en la desembocadura del río Ixcán. Y es ahí entonces donde van a fundar un nuevo centro de población, que son indígenas que han estado en resistencia, ¿no? No fueron como tal plenamente conquistados en ese año, y entonces de ahí van a fundar precisamente este poblado que ellos van a nombrar como Zagbalam. Entonces aquí en Zagbalam es donde van a estar viviendo por 109 años, ¿no? Desde 1586, 109 años van a estar viviendo libres, digamos, del dominio español, adentro de un territorio muy agreste, de un territorio selvático, donde seguramente tenían algunas relaciones interétnicas, ¿no? Con otros grupos, seguramente también comercializaban ciertos productos, pero al estar tan metidos en la selva, pues guardaron también cierta resistencia precisamente ante el dominio español. Estos grupos finalmente vieron nuevamente llegar a tropas españolas hacia el año de 1694. Y es cuando aparece un personaje muy interesante
que precisamente es un fraile, un franciscano, donde Fray Antonio Márgil fue el que entra precisamente a esta comunidad de Zacbalam, y entonces hacia el año de 1695 es cuando ya conquistan a esta ciudad de Zacbalam en un viernes, precisamente Viernes de Dolores del año de 1695. Es por ello que entonces este poblado fue denominado posteriormente como el poblado de Nuestra Señora de los Dolores. Recordemos que esta denominación, pues bueno, también nos recuerda a los viernes de concilio, ¿no? Que precisamente van a tratar de el último viernes de la Cuaresma, y es el viernes que da prácticamente el anuncio para la Semana Santa. Así que fue muy simbólico para los españoles poder entonces realizar la conquista en el Viernes de Dolores de 1695. En esa fecha es cuando se conquista prácticamente Zacbalam, y ahora vienen algunas preguntas, ¿no? Que sería, ¿cuánta gente se encontraron ahí los españoles viviendo en este poblado? ¿Qué dimensiones podría tener Zacbalam en relación a la población que ellos vieron en ese año? Pues bueno, les platico que según los datos etnohistóricos, se dice que habían 100 familias viviendo en Zacbalam. Si pensamos que cada familia al menos estaba compuesta por 5 integrantes, estamos hablando de una población de 500 habitantes, 500 personas. Esto para nosotros, para los arqueólogos, es muy importante porque nos da muchos datos de lo que nosotros podríamos encontrar en dado caso de estar frente a Zacbalam. Lo primero que veríamos entonces, bueno, que no es muy fácil ver porque estamos en un territorio selvático, muy agreste, estamos muy metidos en la selva, tendría que estar muy metido en la selva Zacbalam. Lo que encontraríamos es alrededor de unas 100 estructuras, ¿no? Estructuras pequeñas, ¿no? No muy altas, son estructuras, basamentos bastante pequeños en relación a la altura. Seguramente encima de estas estructuras, mediante material perecedero, como madera, como adobe, como paja, es donde construyeron ellos sus casas. Entonces tendríamos ahí alrededor de 100 estructuras. Se habla por ahí de casas comunales, ¿no? Lugares para el encuentro, que probablemente tendrían ahí cuatro casas comunales un poquito más grandes, quizá para el consejo de ancianos, etcétera. Y tendríamos los restos también, los vestigios de una pequeña iglesia. Eso es lo que encontraríamos entonces a nivel de la evidencia arqueológica. Y bueno, para ello pues tendríamos que también encontrar materiales asociados, ¿no? Como lo es cerámica, como lo es metal, ¿no? Ellos también estaban utilizando los metales, por lo que también este tipo de herramientas para la identificación de metales serían muy necesarias de implementar. Esto es a grandes rasgos lo que podríamos encontrar entonces dentro de este poblado de Zacbalam. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la búsqueda de Zacbalam. Como pueden ver, es un asentamiento súper interesante porque nos está hablando de un grupo maya en resistencia. Esto nos daría más información, ¿verdad?, sobre quiénes fueron los habitantes de Zacbalam y cómo pudieron sortear entonces el dominio español, ante el dominio y la conquista de los españoles. Para ello, bueno, se han realizado ya un par de expediciones donde ha participado pues gente que ha tenido precisamente el interés de poder dar con Zacbalam. La primera expedición se va a realizar entonces en el año de 1999, organizada por Conservación Internacional, donde participan varios investigadores, entre ellos el biólogo Ignacio March, también participa el guía Ramón Guerrero, y participan arqueólogos del Centro
centro INA Chiapas, como el arqueólogo Alejandro Tobalín, con una gran experiencia en la selva, y obviamente también con todos los datos precisamente y la participación de Jan de Vos, quien es una figura central, ¿no?, para poder ubicar y conocer más acerca de Zak Balam, ya que él hizo un rescate muy importante de todos estos documentos que de alguna manera estaban perdidos en el silencio, ¿no? En el silencio que también nos va a hablar pues de ese genocidio que se cometió en esa época, pero que en este caso el gobierno español pues decidió ocultar. Y fue hasta la publicación precisamente de la obra de Jan de Vos, como La paz de Dios y el Rey, cuando tenemos ya más información sobre este poblado y es cuando se despierta precisamente el interés por tratar de localizar a Zak Balam. Entonces, bueno, después de esta primera expedición que tuvo ese objetivo, ¿verdad?, de localizar el asentamiento, por ahí reportan precisamente algunas estructuras, ¿no? Y bueno, no hay mucha certeza de que haya sido Zak Balam, por lo que se programa también un proyecto que es de reciente creación. Entonces, en el año 2019 se crea el proyecto arqueológico Zak Balam, a cargo por el arqueólogo el doctor Brent Woodfield de la Universidad de Winthrop, y mediante la participación de otros investigadores extranjeros y nacionales, quienes también hemos participado en este proyecto, y que precisamente tiene como objetivo localizar el asentamiento de Zak Balam. En esta expedición que realizamos en el año del 2019, no tuvimos la fortuna de encontrar a Zak Balam, por lo que hasta el momento se encuentra todavía perdido en esta selva. El estudio que yo he realizado por medio de sistemas de información geográfica ha sido una de las pistas más importantes para poder dar con Zak Balam. Lo que hice, bueno, fue recurrir a uno de los textos que me parecen muy interesantes, que va a ser precisamente el texto de Fray Diego de Rivas. Fray Diego de Rivas estuvo precisamente en Zak Balam o en el poblado de Nuestra Señora de los Dolores, y él en el año de 1698 nos narra cómo va a salir de Nuestra Señora de los Dolores, que no sabemos dónde está, Zak Balam, y en la crónica él nos dice que sale acompañado de una tropa precisamente de españoles, y durante su recorrido, que ustedes pueden ver en este mapa que les muestro, ellos van a hacer el recorrido hasta la laguna del Petén Itzá. Entonces lo que hice fue tomar la crónica de Fray Diego de Rivas y mediante algunos cálculos, ¿no?, que nosotros podemos hacer en el SIC, logré calcular dónde sería el lugar aproximado de la salida que hizo entonces Fray Diego de Rivas en 1698 desde Zak Balam para poder ir al Petén Itzá. Y bueno, dentro de su narración él nos dice que salen desde Zak Balam y durante 4 días van a caminar hasta el río Lacantum. Desde algún punto del río Lacantum, ellos van a navegar durante 2 días hasta un lugar llamado el Encuentro de Cristo. El Encuentro de Cristo es donde se une precisamente el río Pasión con el río Lacantum. Una vez estando en el Encuentro de Cristo, ellos siguen navegando durante 5 días más. Después de navegar durante 5 días más, van a llegar a un embarcadero donde dice que van a dejar las canoas y posteriormente van a caminar para llegar a la laguna del Petén Itzá. Entonces, bueno, el cálculo que realicé aquí fue una especie de regresión, ¿no? Entonces empecé a calcular los puntos que sí conocemos bien, que tenemos ya georreferenciados, ¿no?, por medio de un sistema de información geográfica, y a partir de este punto que consideré
el cálculo donde me daban los datos de Fray Diego de Rivas, pues logré hacer un buffer, ¿no? Así le denominamos en la cartografía digital, y de esta manera entonces este es el rango en el cual podría estar ubicado este asentamiento de Sakbalam. Para ello, bueno, se hacen algunos cálculos de cuánto puede caminar una persona en la selva, ¿no? Y con cuánta carga puede caminar, cuántos kilómetros por hora camina una persona en este territorio selvático. Entonces, para ello hemos hecho algunos cálculos, ¿no? Con ayuda de algunos colegas, y nos ha dado información muy importante para poder recrear entonces estas rutas que pudieron hacer los españoles en aquella época, y de esa manera entonces poder localizar este asentamiento. Ojo, aquí es muy importante que este tipo de expediciones pues se van a hacer con gente especializada, con todos los permisos correspondientes ante el Consejo de Arqueología, precisamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no alentamos de ninguna manera este tipo de búsquedas a un público general. Solamente estamos dando la información de en dónde nos encontramos, el estatus de la investigación, en qué punto nos encontramos, pero creo que estamos ya un poco más cerca de dar con Sakbalam después de varios años, ¿no? De que se han generado estas expediciones, de que podemos ya incorporar estas herramientas tecnológicas, y esto no solo se queda aquí. Es importante también incorporar entonces tecnología LIDAR o LiDAR, para poder entonces encontrar estos vestigios en medio de esta selva densa. De esta manera pienso que se podría localizar este asentamiento que todavía se encuentra perdido en la selva, y que nos habla entonces de que la arqueología es una disciplina científica, pero también sigue conservando ese grado de misticismo y ese grado de aventura. Entonces, yo espero que pues próximamente podamos continuar con estas expediciones, con este proyecto, y en algún momento poder dar entonces con este asentamiento y poder ofrecer toda la información precisamente al público en general, para conocer un poquito de la historia de aquellos que han sido silenciados durante muchos años. Pues eso es todo, y muchas gracias por su atención.